y se me olvida. Espérenme, ahorita se los envío. Calendario, Jamie. Aquí está. Ahorita le digo. Tenemos, ahorita se los envío para que lo puedan tener. Ya. ¿Todos llevan solo del 10º semestre o llevan de otro semestre? Así les tomo la foto. Bueno, se las tomo, se las comparto ahorita. ¿Les llegó? Sí, licenciada. Bueno, ese es el cuadro de examen. Bueno, entonces estábamos con los fines. Se recuerda que estábamos hablando sobre la ley del organismo judicial, que tanto del artículo 24 al 35 vamos a encontrar principios que se han desarrollado a lo largo de la historia en nuestra ciencia. Y además de eso, vamos a darnos cuenta de que del 37 al 44, que era lo que antes eran los documentos provenientes del extranjero, que ahora tienen ciertos cambios, porque se recordarán que el notario podía traerlos, si él viajaba y todo, podía traer esos documentos, pero que ahora con con lo de la apostilla, no sé si lo dejó colocado. Ya le pagué, papito. Licenciada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le saluda Sergio Quiñones con una consulta. Permítame que casi no le escucho, Sergio. Dígame, ahora sí. Que en el calendario que nos acaba de mandar de exámenes, está puesta como el examen el día 21, que es el día siguiente a las elecciones de segunda vuelta. Entonces, generalmente ese día dan feriado para todas las personas. Para verificar si en verdad lo vamos a hacer ese día del 21 o no. Yo creo, Sergio, bueno, creo, todavía sería de preguntar, pero creo que no habría problema porque no es que vamos a estar presencialmente. Si fuera presencial, creo que sí sería más complicado. Dan feriado, pero acuérdense que nosotros no estamos yendo, pero igual voy a hacer la consulta. Porque acuérdense que ahora todo es en línea y acuérdense que por eso es más complicado, que se ha ido hablando de que ya no es, no hay justificación para que no podamos examinar en la fecha establecida. Ok, gracias, licenciada. Pero voy a preguntar porque eso ya son los cuadros oficiales. Entonces, entonces voy a verificar si hubiera mandaron otro documento, pero voy a verificar si el documento tuviera algún cambio. Ok, solo al compañero Fred Beck tiene prendido su micrófono. Ahí está, ya, gracias. Ya estuvo, ahora sí ya la podemos escuchar bien, licenciada, discúlpela. Gracias. Sí, creo que. Lick, una última pregunta. ¿Sí? En todo caso, Lick, todavía nos queda pendiente lo de las diapositivas, ¿verdad? Sí. Esas me las envío a mí y después. Solo quería ver si algún documento que mandaron hoy hubiera algún cambio sobre eso, pero
Déjenme ver. Ahí le dejé. Y el cambio del... No, no hay de eso. Voy a preguntarles si van a verificar eso y les confirmo. Bueno, entonces vamos a darnos cuenta que los documentos provenientes del extranjero antes traían los requisitos legales, que era que usted los presentaba ante el cónsul de Guatemala, depende del país donde usted iba a estar, para que él a su vez los pudiera presentar. Hasta luego. Los pudiera presentar. Él lo que hacía era autenticar la firma del documento que le estaban presentando. Posteriormente lo traía al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos también verificaban la firma del cónsul y posteriormente se protocolizaba. Hoy por hoy, con el convenio de la apostilla, ya es un trámite distinto. Va, dependiendo del tipo de país, va a tener casi tiene el mismo costo. Algunos dicen que no ha sido más rápido, otros que sí. Va a depender qué tanto trabajaban estos puntos. Bueno, entre otras cosas, el derecho internacional privado va a tener como características que es derecho interno, esto en virtud de que es aplicado por órganos jurisdiccionales internos y porque sus normas se encuentran en el derecho interno de cada uno de los estados, es decir, las normas jurídicas que a su vez dan los lineamientos para seguir van a estar regulados en una ley de carácter ordinaria de cada uno de los estados y además de eso, es decir, que fue promulgada por el órgano a quien se le ha dado esa función, que en el caso de Guatemala sería en el organismo legislativo y la mayoría de estados bajo la división de poderes le corresponde a un organismo legislativo. Lo que va a diferenciar es, depende del país, si es unicameral o bicameral, a quién está extendida esa facultad o a quién se le atribuye esa facultad. El derecho adjetivo es sui generis. ¿Por qué es sui generis? Porque yo les decía anteriormente, cuando veíamos las características, que cómo está comprendida nuestra materia, y es porque su función va a ser de indicar, de señalar cuál es la norma que se debe aplicar en caso de que hayan jurisdicciones de dos estados de distinta, tanto de extranjeros o de más estados, porque puede ser que no sean solo dos extranjeros, sino puede ser más. Este derecho es particular porque existe un derecho particular de las personas en las que intervienen. Estas personas son las que están llamadas a que es positivo. ¿Por qué? Porque de las normas son ciertas verdaderas y esto es el derecho positivo. ¿Se recuerdan cuando hablamos por qué el derecho es positivo, vigente? O puede ser que sea un derecho vigente más no positivo más no vigente. ¿Se recuerda cuando jugamos con ese juego de palabras? Que no es un juego de palabras, es una realidad que se da en el ámbito del derecho y que también viene a tener mucha influencia sobre las personas a las que se le debe aplicar. ¿Se recuerdan por qué el derecho es positivo? Si bien es cierto, nace de una teoría o de una escuela filosófica del positivismo, el positivismo jurídico, en el cual, por ejemplo, Hans Kelsen como positivista y como otro de la misma línea del positivismo, al que es el positivismo jurídico, pero ¿qué es lo que ellos decían? Que el positivismo nace o tiene su razón de ser en el sentido de que las normas jurídicas nacen a la vida a través del órgano jurisdiccional o el órgano que las crea. Estamos hablando del organismo legislativo. Entonces,
el derecho positivo porque se dieron todas las fases del proceso, desde la proposición de la norma, la discusión, la sanción y publicación y que entre el vacatio legis para que entre en vigor la misma. Y esta es una función que le corresponde al organismo legislativo de conformidad con lo que en su momento estudió el Marqués de Montesquieu o Marqués de Secondat y posteriormente Montesquieu, sobre esa famosa división de poderes, la teoría de pesos y contrapesos, y que a cada uno de estos poderes del Estado le corresponde ciertas facultades. Al legislativo es crear las leyes, al ejecutivo ejecutar las normas a favor de lo administrado o de los ciudadanos, y al organismo judicial impartir la justicia. Posteriormente a esta teoría han habido órganos como los encargados de la persecución penal, qué delitos se van a realizar, pero estos son lo que le corresponde al legislativo para dar facilidad de la solución de estos problemas que pueden estar con nacionales o también con extranjeros, y para dar la aplicación y dilucidar cómo se debe de conocer estas situaciones en las que puedan concurrir varias leyes de diferentes estados para solucionar un problema, o pueden ser leyes de dos o más estados para un determinado caso, que pueden entrar a establecer que su jurisdicción o su ley va a ser aplicable a estos hechos. El derecho nacional, como un resultado de esa positividad o ese positivismo jurídico, se encuentra en el interior de cada nación o de cada estado. Y aquí voy a solo profundizar un poquito, que lo vamos a ver posteriormente, y es que hay que tener cuidado. Usualmente los que no son abogados hablan de nación, estado, gobierno, y lo tratan como que fueran sinónimos. Sin embargo, cada uno de estos elementos, el estado es un elemento per se, el gobierno es otro, que puede darse en un estado, y la nación, o esos conceptos de nación, estado, que son muy recientes. El derecho prejudicial, porque antes de aplicar el derecho de un determinado estado hay que acudir a la norma que prevalece sobre el interés concreto de los estados. Quiere decir que acá no estamos hablando como el derecho internacional general, sino que antes de acudir a cualquier norma o cualquier norma que pueda regular la situación jurídica de los extranjeros o con nacionales o de diferentes extranjeros, hay que establecer cuál va a ser la norma que le correspondería que se aplicara a ese caso determinado. ¿Y por qué? Y el derecho público, ¿por qué el derecho público? Porque aquí no va, a pesar de que estamos hablando que es derecho internacional privado, y tendríamos la idea vaga de que si es derecho internacional privado, es derecho privado. No, porque acá la intención o la voluntad de los individuos son normas abstractas que se aplican sin discriminación. Aquí, por ejemplo, no podemos hablar como la autonomía de la voluntad, que está mucho en derecho civil, incluso en la ley del organismo judicial, el pacto de sumisión, donde yo puedo renunciar a ciertos derechos y someterme a una jurisdicción. Y esto me llama mucho la atención porque va muy de la mano con la cláusula Calvo. También la idea no es que, bueno, entonces yo renuncio, me dejo de observar ciertos derechos, y más cuando hablamos de cláusulas que pudieran ser leoninas o elementos que van en perjuicio. Acá estamos hablando que la intención o la voluntad de los individuos no es supeditarse a una norma privada o a un elemento, sino que estos elementos del derecho internacional privado es público. ¿Por qué? Porque le van a dar certeza jurídica
a la aplicabilidad de qué norma es la que se debe utilizar y certeza jurídica también a la relación que se da entre las personas. El derecho universal porque es aplicable en y a los estados, a todos los estados. Es decir, no puedo decir, en Guatemala no vamos a reconocer los derechos de los argentinos, colombianos, ingleses, y aunque inclusive pudiéramos decir a los que ya es estado reconocido, pero tiene todavía parte de nuestro territorio, no lo podemos negar, beliceños, porque ya tienen un reconocimiento jurídico, entonces si no estaríamos discriminando y es universal a todas las personas. Es derecho espacial porque está determinado en un territorio, en un espacio, derivado de lo que aplica el espacio, el lugar donde se va a dar estos problemas o se puede dar las relaciones jurídicas de derecho internacional privado, y entonces sí tiene esa capacidad. El contenido del derecho internacional privado se extiende a todas las ramas del derecho, es decir, civil, mercantil, laboral, procesal, penal. Hay algunos internacionalistas que sí todavía consideran que es eminentemente civil, y los métodos para la explicación o entendimiento del derecho internacional privado lo vamos a tener desde varios puntos de vista. Desde la finalidad que se desea, sea el estudio del derecho internacional privado, la solución de los llamados conflictos internacionales de leyes, la regulación de las normas jurídicas que suscitó el conflicto de leyes o la enseñanza del derecho internacional privado. Entonces vamos a darnos cuenta que para poder establecer que el derecho internacional privado, como toda ciencia, porque nuestra materia es una ciencia, tiene elementos concatenados que se van a ir comprobando. Entonces, esta finalidad vamos a hacer si lo que queremos es estudiar de una forma entonces vamos a dar cuenta que cuál es lo que deseamos, la razón de la que vamos a investigar nuestra ciencia, si es la solución de los llamados conflictos de ley, la regulación de las normas jurídicas, por qué se dan estos conflictos de leyes o cómo se puede estudiar e investigar estas formas del derecho internacional privado. Los métodos de estudio van a ser los procedimientos empleados para el conocimiento. Y cuando hablamos de procedimientos, ¿qué entienden por procedimiento? ¿Qué necesariamente lleva aparejado un procedimiento? Procesos, licenciadas, o los pasos para llevar a cabo. Pasos a seguir, quiere decir que son procesos, pero son elementos que se van dando uno tras otro. Quiere decir que en un procedimiento hay etapas, hay secuencia para el conocimiento de las cuestiones de derecho internacional privada. La ciencia del derecho internacional privado, y entonces pueden ser tres clases: el método universal, el método positivo. Exacto, Esaú. Vamos a darnos cuenta que una serie de etapas concatenadas que se van cumpliendo, se pueden y son comprobables. No es que digamos el método ecléctico. Entonces, si estamos hablando de un método de estudio, es a través del método universal que se especula teóricamente para desprender de la doctrina, de los tratadistas, del derecho vigente de varios países, la mayor cantidad posible de países. Cuando estamos hablando de un método de estudio universal, buscamos ver qué es lo que ha establecido la doctrina, y la doctrina, ¿qué son? Son aquellos estudios que realizan los doctores en Derecho Internacional Privado sobre elementos básicos que están dentro de nuestra materia. ¿Cómo se dan estos elementos? ¿Cómo
Por ejemplo, cuando estamos hablando de una teoría de la calificación, los puntos de conexión, ¿por qué es teoría de la calificación? ¿En qué consiste la teoría de la calificación? Que la vamos a desarrollar más adelante. Pero nos vamos a dar cuenta que estos elementos buscan, estos tratadistas han estudiado no solo a un país, porque si se quedan sobre un país o sobre una problema que se da en el derecho internacional privado solo en un país, se quedan realmente, sería realmente un estudio profundo si un doctor en derecho internacional privado solo estudiara Guatemala. ¿Qué creen ustedes? ¿Sería realmente real? Tomando en cuenta cuántos países hay en el mundo. No, debe de conocer la legislación de cada país, la situación política, económica, social, religiosa de cada nación que va a estudiar, ¿verdad? Sí. No, y es que no es solo de, porque incluso acuérdense que cuando los doctores hacen estos estudios, hacen un derecho comparado. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, aunque vivamos en el mismo continente, tenemos ciertas similitudes, pero también ciertas diferencias. Entonces, se trata de estudiar la mayor parte de países, la doctrina, y va muy de la mano de la lógica jurídica, los principios científicos de la materia. Recuérdense que cada una de las ciencias, permítanme, voy a encender la luz, que creo que me estoy quedando algo ciega. Bueno, ahora sí creo que. Entonces nos vamos a dar cuenta. Sí, Leticia, Saraí. Adelante, Leticia, no sé si. Compañerita Leticia, había levantado la mano. Bueno, cada una de las materias del derecho tiene ciertos principios científicos, pero también principios que forman la materia. Y también están los principios generales del derecho. Entonces, todos estos principios también se estudian y se concatenan, se unifican, no van a chocar, sino que se busca dar una solución desde ese método de especulación. Y esto se viene dando desde el siglo XIII, que empieza nuestra materia. Y el método positivo se caracteriza por un conocimiento de los problemas del derecho internacional privado, con vistas a un sistema jurídico de un Estado para conocer. Entonces, nos vamos a dar cuenta que se recuerdan que cuando hablamos de los métodos científicos, vamos de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Entonces, cada uno de estos métodos está bien pensado de la misma forma. En el método universal vamos a ir de lo general a lo particular y en el método positivista vamos de lo particular a lo general. Vamos a ir viendo cómo vamos a ir realizando ese conocimiento para poder darle solución a estos problemas que en la realidad se dan con el derecho internacional privado. El método ecléctico va a permitir al que lo emplee actuar de conformidad con el método universal sin perjuicio de los conocimientos que se adquieran o prefiera principalmente el estudio jurídico nacional, y este último método es el que hoy por hoy es más aceptable, tiene más adeptos y se considera que tiene mucha más representación y es de más utilidad para conocer los casos que se dan en la realidad o son más complejos. El método de solución de conflicto, hay dos métodos que se pueden, cuando ya vamos a hablar de solución de conflicto, que se pueden emplear desde el ángulo, desde la creación de la norma jurídica que ha de resolver sobre la vigencia espacial simultánea de normas jurídicas materiales de más de un estado aplicable a una relación jurídica. Entonces, cuando estamos hablando de un método de solución de conflicto, lo vamos a visualizar
desde cómo se dio la creación de la norma jurídica que busca utilizarse en un espacio, en un territorio determinado de un Estado, a una relación jurídica o una norma jurídica material de estos dos estados. Porque, por ejemplo, si hubieran dos personas de nacionalidades distintas o un nacional y un extranjero, se tiene que ver cómo se creó la norma jurídica de cada uno de estos estados, cómo va a ser aplicable a un caso determinado que están teniendo problemas y en la cual cada una de las personas, por ejemplo, en la acción, quien acciona ante un órgano jurisdiccional va a requerir que el juez aplique la norma que él considera que es la que le favorece o la que considera él que es aplicable a él. Y por el caso, por ejemplo, puede ser un nacional y el extranjero va a querer que el juez también a la hora de conocer su contestación de la demanda, ya sea en sentido casi siempre negativo, va a considerar que se aplique la norma de su país o que a él le es vigente, le es aplicable de conformidad con el país donde él tiene su residencia o donde tiene su domicilio. Y yo les explicaba que en derecho internacional privado el domicilio no es la circunscripción departamental como lo establece nuestro código civil, sino que es el estado donde él vive, donde hace la mayoría de su vida y su situación real, y que es aplicable por esa razón a un caso determinado. Entonces nos vamos a dar cuenta que esta aplicación simultánea de normas jurídicas materiales de más de un estado es el método interno y el método internacional. Entonces, por eso, estos dos tipos de métodos se consideran que pueden ser aplicables a un caso determinado. Según el método interno que se utilice, el Estado, con vistas a sus propias necesidades, conveniencias, compromisos y opiniones, dicta de las soluciones normativas o de las leyes que pueden aplicarse, que vayan a satisfacer tanto sus intereses, los del grupo social o el conglomerado social al que gobierna. Es decir, si estamos hablando de guatemaltecos, muchas veces vamos a ver qué norma le conviene más aplicar al gobierno guatemalteco, quien representa al Estado en determinado momento. Si estamos hablando de estadounidense, es el mismo sentido. Es las normas que van a ser aplicables o apreciables a los ciudadanos estadounidenses, y en este tipo de estado hay que recordar que está la norma de cada uno de los estados más la norma general o de portada, como le decía el maestro Larios Ochaeta, que es aplicable para estas situaciones. Los intereses universalistas sucumben a las necesidades locales. ¿Por qué? Porque muchas veces, recuerdan que les hablaba en el caso anterior donde este italiano estafó con una estafa piramidal a varios o a muchos italianos, se va a España para sustraerse, ahí hay un fraude de ley de la norma, porque penalmente lo iban a sentenciar por todo lo que había hecho. Entonces él sabía que en España no podían juzgarlo o no acepta la Constitución española que alguien sea sentenciado en materia penal si no está presente para poder defenderse, aunque la Constitución italiana lo permitía. Entonces, esto es un fraude de ley. ¿Y qué es lo que es muy importante? Que ante las situaciones que se dan en derecho internacional privado, el Estado tenga la facultad de establecer qué es lo más conveniente para mantener la gobernabilidad dentro de su territorio, dentro de la población que acude, y mantener una certeza jurídica.
Conforme al método internacional, las soluciones de los llamados conflictos de normas jurídicas tienen como regla una disposición supraestatal nacida no en la voluntad unilateral de un Estado, sino en el acuerdo de voluntades expresos o tácitos, tratados internacionales o costumbre internacional de varios Estados. Y esto es, por lo tanto, las normas que se elaboren para solucionar conflictos no reducen a la satisfacción de las necesidades de estas entidades estatales, de estos grupos específicos de una población, sino que van a cubrir las necesidades de la comunidad de las naciones. Quiere decir que cuando hablamos en el método internacional, no necesariamente va a ser lo más importante para un grupo determinado de connacionales, sino que se va a regir por la importancia o seguridad que se va a dar a estas naciones. Y les pongo algo que platicamos en la clase anterior. ¿Se recuerdan que habíamos hablado que si nos vamos a la ley de nacionalidad guatemalteca y bajo los principios de las convenciones internacionales de derechos humanos, todas las personas debemos de tener una nacionalidad? Pero hablamos en la clase anterior que es el deber ser muchas veces del derecho, no es la realidad social. Y hablamos que había derechos o una convención que hablaba de los derechos de los apátridas, de estas personas que no se les ha reconocido una nacionalidad. ¿Y cómo es que estamos hablando en el siglo XXI? Voy a entrar ya en el siglo XXI y todavía estas personas no tienen un reconocimiento jurídico de un derecho humano, de ellos, de saber cómo identificarse, cómo tener un reconocimiento jurídico a nivel internacional. Y entonces nos damos cuenta que muchas veces la realidad rebasa al ordenamiento jurídico. Porque yo les preguntaría a ustedes, si nos dicen que todas las personas tenemos el derecho al nombre, a la identidad, y entonces vienen y después dicen, pero es que esa identidad es relativa, porque esta persona no puede ejercer una nacionalidad, no se le reconoce una patria. No estamos en un discurso jurídico que muchas veces puede violentar derechos de personas. ¿Qué creen ustedes? Porque el abogado piensa y va a argumentar de conformidad con su realidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Que va a ser fácil? Imagínense, soy guatemalteco, pero no me reconocen los derechos porque se quemó, imagínense, se quemó, y eso es una realidad, en Guatemala se quemaron una municipalidad y habría que hacer reposición de todos los documentos, o peor aún, alguien vino que es amigo de un alcalde y se quemó y tal vez el asiento que me tocaba a mí se le dio a esta persona. Oye, no, porque hoy tenemos el RENAP. Pero ¿qué pasa si se hubieran quemado y no hay registro? Y peor aún, si la persona no tiene los recursos para ir al bufete popular de cualquiera de las universidades para que la apoyen. Y los compañeros, ustedes saben que lo hacemos de forma gratuita, pero hay ciertos elementos o ciertos pagos que tal vez quien está haciendo las pasantías o quien está haciendo los casos no lo puede sufragar. ¿Qué pasaría con esa persona? Qué difícil. Pero es la realidad. Y cuando lo vamos a ver, o siendo fatalista, aquellas personas que durante el conflicto armado interno salieron huyendo y dejaron todo, no tienen documentos, no tienen nada, no han estado refugiados en México.
Y si no tienen cómo venir y tramitar esos. Y hablando de guatemaltecos, ¿y qué pasa con aquellos, como lo hablamos, los gitanos en Europa, aquellas personas que no pueden demostrar porque no tenían un lugar establecido? Posiblemente, si es una persona de 60 años, ¿quién va a ser su testigo de nacimiento si no hay en el grupo y afuera gitanos que se movían y no hay quien demuestre que efectivamente estuvieron en ese lugar cuando supuestamente nació en una provincia, en un lugar determinado? Y esa es la complejidad de los apátridas o aquellas personas que están siendo deportadas, por ejemplo, a nuestros países, porque supuestamente sí son nacionales, pero no lo pudieran demostrar. Entonces todavía el derecho internacional privado o estos elementos todavía son complejos para la realidad. En el método internacional caben dos posibilidades: que la norma jurídica internacional establezca una solución, y la segunda es que la norma jurídica internacional solo dé las bases generales a las cuales debe adecuarse la legislación interna vigente. ¿Y por qué? ¿Se acuerda que yo les dije al principio de la clase? Hay una norma jurídica que puede ser positiva, mas no vigente. ¿Y por qué puede ser no vigente? Y eso viene de la mano con la evolución también de la filosofía del derecho. Cuando hablamos que estamos ante un positivismo jurídico, era porque sufrió todo el proceso para la elaboración de una norma jurídica o de una ley y que entrara en vigencia. Y puede ser que sea positiva, mas no vigente. ¿Por qué no sería vigente una norma jurídica que llevó todos los elementos para que fuera promulgada, sancionada, existiera la iniciativa de ley, se discutiera, se promulgara, entrara en vigencia? ¿Qué pasaría? ¿Por qué perdería esa vigencia? ¿Qué cree, Sergio? ¿Cuál de todos los Sergios, licenciada? Que una norma jurídica esté positiva, más no vigente. Por ejemplo, la pena de muerte. ¿Qué pienso yo de que la pena de muerte no esté vigente? Bueno, no. ¿Por qué una norma jurídica que sea sancionada, haya tenido todos los elementos para entrar en vigor, puede perder esa vigencia? Porque no es una ley positiva. Si fuera una ley positiva, entraría en vigencia. Le pongo el ejemplo clásico, es la norma que metieron de los motoristas, de que tenían que utilizar el casco, perdón, el chaleco naranja. No era una ley positiva y entonces al no ser positiva no tiene vigencia. No, vamos a ver, es positiva cuando la crea el Congreso. Vamos a tener que ahí vamos a volver otra vez al derecho, por eso me encantan estas clases, porque volvemos a elementos básicos que ustedes manejan y solo voy a hacer recordar lo que ustedes, ese conocimiento que ahí está. Es positiva porque la creó el organismo legislativo, pero puede perder la vigencia porque entra en desuso, porque una norma pierde la vigencia. Acuérdense que cuando se deroga, hay abrogación. Ojo, en el derecho se abroga una ley y pierde toda porque no está en uso, no se aplica, porque no la aplicamos. Entonces, es una de las razones. Está vigente, está positiva, pero no la utilizamos. Por ejemplo, usted mismo lo dijo, en el caso de los cascos, se supone que deberíamos de usar casco o deberíamos de usar chaleco, no lo utilizan porque los costos por diferentes, hasta por idiosincrasia, pero yo les diría, ¿cuántas personas no tienen accidentes en casco? En moto. Y cuando van sin casco, el casco por lo menos los ayuda a que sea menos dañino el golpe en el cerebro, por ejemplo.
pero como tienen costo, la gente no los usa y dejan de observar elementos básicos que están en la ley de tránsito. Entonces pierde esa vigencia porque la gente no lo utiliza, porque no cumplimos. Y en el caso de la pena de muerte, que un compañero muy adecuadamente señaló, por ejemplo, la pena de muerte dentro del Código Penal está concebida para aquellos casos en el que se habla de la peligrosidad. Sin embargo, en dos sentencias, la sentencia Fermín Méndez y el caso Raj Kukul, se estableció por parte de la Corte Interamericana que el Estado de Guatemala tenía un gran problema y era de que en todos los casos donde estaba establecido la pena de muerte se hablaba de un elemento básico, la peligrosidad. Y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se establece otro elemento, que cuando se impone la pena de muerte, cuando se firma la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se estableció que se podía aplicar la pena de muerte en aquellos casos o en aquellos delitos donde ya estaba comprendido. Después de la firma de la convención no se podía aplicar a nuevos actos o hechos que no estuvieran previamente establecidos, es decir, ese principio de legalidad solo iban a aplicarse a los que ya estuvieran establecidos. Aparte de que se han hecho diferentes estudios en el que yo no sé si cómo cambiamos. Yo en algún momento estuve a favor de la pena de muerte, a favor del aborto, sentencias reiteradas. Sí, esas fueron. Entonces ahí se pidió que el Estado de Guatemala expulsara del ordenamiento jurídico todo elemento que hablara de peligrosidad, porque cuando hablamos de peligrosidad volvemos al derecho penal de actor y el derecho penal moderno es de acto. Las acciones que realiza una persona es las que se van a culpar. La peligrosidad era un elemento que estaba en el derecho penal positivista, en el que el positivismo jurídico lo que buscaba era que esta escuela del positivismo, en el cual estaba Lombroso, Enrico Ferro, da un gran apoyo a la escuela clásica del derecho penal en la cual se establecía que la pena era la única sanción. Con estos estudios que se hacen del delincuente nato que hablaba César Lombroso, que era médico, y que hacen un estudio a 656 personas que estaban en la cárcel, hablaba de que las personas que teníamos la frente alta, los pómulos resaltados, que nos íbamos quedando pelones, o era el delincuente nato. Pero hoy por hoy se conocen que ese estudio que él realizó fueron personas que estaban en la cárcel, que casi todas eran de el área del Mediterráneo, de una misma nacionalidad, que no comían, que no tomaban suficiente agua. ¿Qué pasa si usted no toma la suficiente agua? Pues simple y sencillamente me deshidrato y se me ve en la piel. Ahora, entonces, lo que yo mencionaba, lo que estaba viendo que usted menciona es que es lo que yo siempre he dicho de crítica ante las leyes de Guatemala. La crítica es de que lo que nos hace falta a nosotros son los mecanismos de control de las leyes. Porque le pongo, por ejemplo, la Policía Nacional es débil, la Contraloría es débil, la Policía Nacional Civil es débil, y entonces eso hace que no se apliquen esas normas que están siendo aprobadas por el Congreso de la República. Porque si la Policía Nacional de Tránsito viniera y impusiera las multas por no llevar el chaleco, todos los motoristas llevaran el chaleco. Y el ejemplo clásico de esto es la ley de ambientes libres de humo, que esa ley debió haber nacido muerta porque dentro de la ley estaba que se tenía que contratar por el Ministerio de Salud un grupo de policías que tenían que andar en todos los centros comerciales viendo que no fumara la gente dentro de esos ambientes. Y es la única ley que se aplica porque es muy aplicable. Si uno prende un cigarro en un centro comercial, inmediatamente las gentes que son no fumadores le hablan a los policías y le dicen, mire, dígale que apague el cigarro porque es prohibido. Y entonces es el mismo usuario el que aplica que se aplique la ley directamente. Pienso yo. Tiene mucha razón. Miren,
es que hay que reconocer que muchas veces las instituciones son débiles porque también para la cantidad de población que tenemos, la cantidad de delincuencia o de las personas que delinquen, para la cantidad de personas es muy poca la cantidad de, por ejemplo, los trabajadores de la Contraloría, la cantidad de policías para cada cantidad de personas que hay. Pero ahí va el problema. Otra cosa es la parte de nosotros como ciudadanos que hasta los juristas decimos, echa la ley, echa la trampa. Y eso no solo en Guatemala. Pero hay una participación ciudadana que creo que a veces nos cuesta. Yo quiero que se aplique la ley, pero no quiero ir a un proceso. Yo quiero decir, pero que se resguarden mis datos. Entonces, todos estos elementos hacen que la ciudadanía también no lo quiera aplicar. Por ejemplo, yo tengo familiares en Estados Unidos y cada cierto tiempo o voy o ellos vienen, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa aquí en Guatemala? Sí, Leonel, adelante. Sí, lo que pasa es que, digamos, lo penal es de última ratio, ¿verdad? Cuando ya fallaron los otros controles sociales. Entonces, falló la escuela, la institución como escuela, falló la familia, la primera institución es la familia. Exacto, la familia. La escuela, fallaron los las medios. iglesias, es un control social. Ya falló el sistema. Entonces, aquí en Guatemala se ha querido resolver el problema, así como en palabras del penalista argentino, Eugenio Zaffaroni. Penalista, criminólogo también. Sí, que se le sí es colega. Es colega, sí, es criminólogo también. Yo soy criminólogo, sí. También, mucho gusto. Yo también soy criminóloga, tengo una maestría en criminología. De la misma facultad de ahí con el doctor Lanelino Franco. Sí. Sí, también yo. Bueno, entonces don Eugenio dice que todo se quiere resolver desde lo penal y no es así. Entonces el problema, ahora aquí en Guatemala lo que prevalece es el maximalismo penal. Se piensa que con las leyes se va a conjurar el mal social y eso no es así, pues el actuar de manera reactiva aquí, eso no va a funcionar. Mientras más leyes, o sea, las leyes no van a resolver el problema. Los otros controles sociales están fallando. Claro que los reactivos y las leyes tienen que existir, pero de última ratio, ¿verdad? Pero es la última ratio, la mínima participación del Estado en los elementos. Sí, yo daba los casos. Muy cierto. Y varios compañeros daban las clases. Mire, compañero, algo muy importante es que hace más de 300 años y 200 años en Italia, hay que recordar que yo por eso les hacía la referencia que es importante recordar que el positivismo como escuela del derecho penal nace en Italia, pero muchas también de la apoyo y de las grandes aciertos del derecho también nacen en Alemania, y es que es complicado decir que Alemania dio tanto al derecho en todos los elementos y el derecho penal, y también se lo quitó en determinado momento con la Segunda Guerra Mundial. Italia igual, porque hay que recordar que Mussolini, Franco y en determinado momento el Führer tenían un apoyo entre ellos y Japón, 3 grandes países y potencias mundiales todavía hoy por hoy, pero que perdieron en determinado momento todo lo que dieron por los retrocesos y violaciones a derechos humanos en ese momento. Entonces nos vamos a dar cuenta que en Italia se ha hablado que entre más normas jurídicas, es mentira que las podamos conocer. Yo les preguntaría incluso así, con certeza, ¿cuántos creen de todos los abogados, y por mucho que nos mantengamos estudiando y leyendo, conocemos todas las leyes vigentes? Nadie. Ninguno. Incluso hace algunos años tuve el honor de conocer a muchas de mis vacas sagradas, digo yo. Estudié con el licenciado Alvarado, conocí al licenciado España Pineta, un gran abogado de Chiquimula,
un hombre muy preparado, pero era una persona que él era lógico. Entonces viene y me recuerdo que en un examen técnico profesional, él le daba lo iba guiando a uno de forma lógica, le dice, mire, ¿quiénes son dígame qué es la autonomía, explíquela. Nadie puede alegar, sí se puede alegar, pero ante la ley del organismo judicial supuestamente no podríamos alegarlo. Es otra de las falacias que se dan. Pero sí, se puede alegar, pero otra cosa es que lo acepten, porque sí, sí lo puede alegar. Es que la argumentación jurídica usted lo puede alegar. Claro que sí. Pero que la aplicabilidad de la misma, no. Entonces, pero también puede ser ahora, de su experiencia, licenciada, ¿podría ser un argumento de defensa alegar ignorancia de la ley? Aunque que apacigüe un poco las cosas, pues, aunque no sea válido, pero sí es un argumento válido. Depende de quién. Por ejemplo, mire, yo en la maestría lo hablábamos, y era, por ejemplo, aquellas personas que viven en un cerro, que no saben leer y escribir, y han tenido un arma que es más vieja que el tiempo de Tatalapo, y que la han tenido en su casa y bajan. Sí, se ignora, o los convencionalismos, las ideas en las aldeas. Por ejemplo, hace algunos años, yo recuerdo que tuvimos un caso donde una señora vendió a la hija o la dio por cierta cantidad, y cuando la alejamos que había hecho eso, y incluso era más complicado porque la niña no había llegado ni a los 14 años, entonces, y en la misma cama y en el mismo cuarto dormía la señora que dio a la hija, el yerno que le daba lo del gasto y la hija. Y se imagina que ahí tenían relaciones sociales, era un desmadre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hablábamos con ella nos decían, pero es que mira, eso es lo más normal. Incluso hace algunos años tenía alguien que trabajó conmigo y la hermana de ella salió embarazada y llegó a la MP. ¿Y qué es lo que le dijo la mamá? Y la señora era de descendencia y le dijo que por qué se asustaba el MP, si era lo más normal, que todas las mujeres tenían relaciones sexuales y de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí se ignora, pero debería el Estado de dar las capacitaciones para eso. ¿Qué es lo que dice? Es que si se habla de sexo van a tener... No es cierto. Hay personas que van a tener algunos problemas, trastornos, y lo peor lo más complicado va a ser el psicópata y el sociópata, porque eso no lo vamos a curar. Ni la bibliografía psiquiátrica lo puede hacer. Las personas que tienen un retraso mental, entonces sí es complejo, se puede, Leonel, argumentarlo, pero debe de argumentarlo no solo con lo que usted diga, sino algo que científicamente lo vaya a apoyar. Entonces, los dejo hasta acá. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Voy a hacer la consulta. Feliz noche, compañeros. Gracias, Ligda. Feliz noche. Gracias, licenciada. Las normas jurídicas. Feliz noche, licenciada. Hay dos juristas que hablaban que entre más normas haya, allá no las van a poder conocer, no las van a poder aplicar, y muchas de estas normas jurídicas van a tener una coalición porque muchas veces ambas se niegan. Que descansen. Feliz noche, licenciada, qué gusto saludarla. Igualmente.